Bien, gracias, hermano Juan. Entonces, vamos a comenzar, hermanos. No sé si se dio cuenta, pero el estilo del hermano Ryle es como si estuviera escribiendo un sermón. Realmente ese era mucho de los escritores de ese tiempo, si usted los lee, ellos tienen un estilo así como de sermón. Entonces, la razón que me gustó es porque es como si estuviéramos escuchando predicar a alguien. La cosa es que ahora sí lo vamos a criticar y discutir, ¿verdad? Y pues, al fin ya se murió el hermano, entonces no le va a pasar nada. Entonces, ok, pero es lo que queremos comenzar. Entonces, voy a comenzar capítulo 1 de dice el pecado. El pecado es infracción de la ley. El conocimiento del pecado es fundamental. Dice el hermano Wright, el que quiere obtener conceptos correctos acerca de la santidad cristiana, tiene que empezar por examinar el delicado y vasto tema del pecado. Tiene que escarbar muy profundo si quiere edificar muy alto. Un error aquí es muy malo. Los conceptos equivocados sobre la santidad se pueden rastrear generalmente en criterios equivocados de la corrupción humana. No pido disculpas por comenzar este tomo sobre santidad haciendo algunas afirmaciones claras acerca del pecado. La verdad lisa y llana es que el conocimiento correcto del pecado es la raíz de todo el cristianismo salvador. Sin doctrinas como la justificación, conversión y santificación, hay palabras y nombres que no significan nada. Por lo tanto, lo primero que Dios hace cuando convierte a una persona en una nueva criatura en Cristo es enviar luz a su corazón y mostrarle que es un pecador culpable. La creación material en Génesis comenzó con luz y lo mismo sucede con la creación espiritual. Dios brilla en nuestros corazones por obra del Espíritu Santo y entonces comienza la vida espiritual. Los conceptos inciertos o inseguros del pecado son el origen de la mayoría de los errores, herejías y doctrinas falsas en la actualidad. Si el hombre no se percata de la naturaleza peligrosa de la enfermedad de su alma, uno no puede preguntarse cómo puede contentarse con remedios falsos o imperfectos. Creo que una de las necesidades principales del siglo XIX ha sido y es una enseñanza más clara sobre el pecado. Definición del pecado. Comenzaré el tema dando algunas definiciones del pecado. Por supuesto, todos conocemos la palabra pecado y pecadores. Hablamos frecuentemente de que en el mundo hay pecado y que los hombres cometen pecados. Pero, ¿qué queremos decir al usar estos términos y frases? ¿Lo sabemos realmente? Me temo que hay mucha confusión y vaguedad sobre esto. Trataré lo más breve posible de dar una respuesta. Digo pues, ¿qué pecado es? Hablando en general, como lo declara el artículo 9 de la Iglesia Anglicana. ¿Se acuerda que él era un ministro qué? Anglicano. La falla y corrupción de la naturaleza de cada hombre, engendrado por un hijo de Adán, por el cual el hombre está muy apartado de su justicia original y es por su propia naturaleza inclinado hacia el mal, de modo que los deseos de la carne son siempre contra el espíritu y por lo tanto cada persona nacida en el mundo merece la ira y la condenación de Dios. El pecado, en resumen, es aquella vasta enfermedad moral que afecta a toda la raza humana, todo rango, clase, nombre, nación, pueblo y lengua. Una enfermedad de la cual nadie, sino uno nacido de mujer, fue libre. Necesito decir que ese uno fue Cristo Jesús, nuestro Señor. Digo además que un pecado, hablando más particularmente, consiste en hacer, decir, pensar o imaginar cualquier cosa que no se conforma perfectamente a la mente y la ley de Dios. Pecado en suma, como dicen las Escrituras, es una infracción de la ley. La más leve desviación, ya sea exterior o interior, del paralelismo matemático absoluto con la voluntad y el carácter revelado de Dios, es un pecado y nos hace inmediatamente culpables a los ojos de Dios. Por supuesto, no necesito decirle a nadie que lee su Biblia con atención que alguien puede quebrantar la ley de Dios en su corazón y en su mente, aun cuando no hay ningún acto perverso, manifiesto y visible. Nuestro Señor declaró este punto más allá de cualquier disputa en el Sermón del Monte. Incluso un poeta ha dicho, el hombre puede sonreír y ser un villano. Además, no necesito decirle al estudiante cuidadoso del Nuevo Testamento que hay pecados de omisión al igual que de comisión, y que pecamos, como bien nos recuerda nuestro libro de oraciones, dejando de hacer las cosas que debemos hacer, al igual que hacer las cosas que no debemos
hacer. Las palabras solemnes de nuestro Maestro en el Evangelio de Mateo también presentan claramente este punto irrefutable. Dice allí: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fueron palabras profundas y reflexivas dichas por el santo arzobispo Ussher justo antes de morir. Señor, perdona todos mis pecados y especialmente los de omisión. Pero creo necesario en estos tiempos recordar a mis lectores que uno puede cometer pecado y no saberlo y creerse inocente cuando en realidad es culpable. No veo ninguna justificación bíblica para la afirmación moderna de que el pecado no es pecado para nosotros hasta que lo discernimos y tenemos conciencia de él. Por el contrario, en el capítulo 4 y 5 del injustamente descuidado libro de Levítico y el capítulo 15 de Números, encuentro que se enseña claramente a Israel que hay pecados por ignorancia, que hacen impuro al pueblo y que no necesitan expiación. Y encuentro que nuestro Señor enseña expresamente el que sin conocer la voluntad de su amo hizo cosas dignas de azotes, no era perdonado por su ignorancia, sino que era azotado o castigado. Recordemos que cuando medimos los pecadores que somos según nuestros propios conocimiento y conciencia, miserablemente imperfectos, pisamos un terreno muy peligroso. Un estudio más profundo de Levítico podría hacernos mucho bien. Y lo intentamos, ¿no? Pausa ahí. Preguntas, dudas aquí, un comentario antes de avanzar. ¿Qué piensa de lo que está diciendo el hermano? ¿Qué piensa especialmente de esa última declaración de no es pecado? Si yo no sé, si no me doy cuenta, no es pecado. Exactamente a qué es omisión, como que tú no lo consideras pecado o no sabes. Bueno, más o menos, omisiones son cosas que debiste hacer y no hiciste. Pero ¿qué piensan también de eso, de lo que dijo el hermano, de que, y lo vimos un poquito en la predicación del domingo, hermanos? O sea, el hacer mal nos hace culpables delante de Dios. Y llega un punto que nos damos cuenta y tenemos que hacer algo. Pero de nuevo, si no me doy cuenta, no significa que no soy ¿qué? Culpable. Soy culpable. ¿Ok? Entonces, ¿qué piensan de eso? Si no piensan nada, continuamos, ¿eh? No tenemos que estacionarnos. Es como, hermano Juan, dígame. Muchas veces nosotros pecamos, pero no nos damos cuenta. Cuando llegamos en la noche a nuestra casa o estando en la noche en nuestra casa, podemos orar. Tenemos que hacer un recuento del día que estamos, desde que nos levantamos hasta que nos tocamos, para ver si se nos pasó algo. Y ahí es cuando tenemos de la asignidad, o más bien pedir a Dios algo que se nos esté pasando. Que eso es precisamente muchas veces lo dejamos sin decir perdón a Dios por el tal o cual circunstancia que pasó el día. Porque recuerdo que dice una porque acuérdate de mi ¿cómo dice? Me acuerdo algo así. Acuérdate de lo que no menciono, no me acuerdo de la película. Salmo, ¿no? Lo que está tratando es, líbrame de mis pecados ocultos o... Y así, muchas veces, uno no se acuerda, muchas veces pecó y no recuerda del momento, y precisamente ahí cuando tiene esa porción, aparte de lo que son. Sí, creo ahora, nada más quiero tener un cuidadito como lo dijo el hermano Juan. Creo que esa es una buena práctica, creo que es una buena recomendación, pero ya ponerlo como obligación, yo nada más sería cuidadoso, ¿no? Creo que es una buena sugerencia, es una buena aplicación,
Yo lo practico, ¿verdad? A lo mejor no con las palabras prontas del hermano Juan, pero creo que es algo bueno para hacer, ¿ok? Pero ya no creo que es algo como Dios requiere todos. No, bueno, aguas con eso. Hermana Lupita. Le doy muchas gracias a Dios por la conciencia. ¿Ven? Porque cuando yo hago algo, digo algo, pienso algo, Señor, inmediatamente no me deja tranquilo. No soy como el hermano que hace un recuento, ¿no? Yo vengo, le digo al Señor, gracias por todo lo que me diste. Si estoy cansada y quiero dormir, pero la conciencia durante el día a mí me pone a arreglar, estar en línea con el Señor. Y por eso le doy muchas gracias a Dios. Amén, hermana. Por el Amén. Espíritu de Dios, porque también Él no nos va a dejar, Amén. de alguna manera, una predicación, una palabra, un versículo. A veces mi mamá es usada por el Señor, me manda exactamente lo que yo necesito y digo, Amén. gracias. Amén. Amén. Hermano David y luego hermano Oscar. Creo que cuando uno está consciente de que hay pecados ocultos en nuestra vida, que me refiero a que no conocemos, que no estamos conscientes o que muchas veces los justificamos. El estar conscientes de que somos tan vulnerables a pecar y aún cuando no nos damos cuenta, nos hace más, cuando estamos conscientes, nos hace más estar realmente como donde debemos estar. Porque si estamos conscientes, entonces la pensamos más para criticar a otros. Es que el hermano Cruz, qué bárbaro ese hermano Cruz. Ya me tiene hasta acá, pero realmente es cómo estoy yo, cómo está mi vida, con qué realmente yo me puedo enfrentar si yo critico a un hermano. Creo que conocer que somos tan vulnerables, aún como el hermano. Sí, así es. Hermano Oscar. Para mí siempre fue una inquietud del pecado. Desde un principio, pues yo empecé a estudiar el pecado. Pues lógicamente, yo me digo que el verdadero cristiano que tiene al Espíritu Santo sobre todo, no va a esperar hasta la noche a ver qué hizo pecado. Dice el momento en el que es lo que fala, hasta la botella. Como dijo el hermano, así estoy yo también. Entonces, el mundo es un punto de decisiones, constantemente tenemos que estar decidiendo. Entonces, por eso, cuando uno se levanta de la mañana y pide oración por el día, dice: Señor, acompáñame en mi decisión, que sean justas, que sean correctas. Y luego, lo más tremendo del pecado, ¿cómo es posible que el pecado sea tan grave, ¿verdad? Que pueda mandar a una persona por toda la eternidad a sufrir un castigo. Y pues, cuando te profundizas precisamente en la ofensa que es la de Dios, pecado, ahí te das cuenta de que sí es algo muy tremendo. Amén. Que realmente un verdadero cristiano pues tiene que alejarse y por lo que es por cosas cuando vea algo que, o cuando no sepa, porque yo le puedo decir que yo no sé qué es el pecado, pero que no sé lo que es, ¿sabe? Porque el hecho de hablar de un prójimo, es una de las primeras leyes que dice hablar de tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te vas a poner a echarle leña? Eso no es que no sé. Sí, bien. Ahora, déjame, ya que el hermano Oscar tocó, porque si no me va a ganar lo que quiere decir el siguiente párrafo, ¿ok? Miren aquí, hermanos. Dije, origen y raíz del pecado. En cuanto al origen y la raíz de esta vasta enfermedad moral llamada pecado, tengo que decir algo. Me temo que los conceptos de muchos cristianos profesantes son tristemente defectuosos y equivocados. No puedo pasarlo por alto. Fijemos pues en nuestra mente que lo pecaminoso del hombre no empieza desde afuera, sino desde adentro. No es el resultado de de mala formación durante la niñez. No es que se aprenda de las malas compañías ni por los malos ejemplos, como les gusta afirmar algunos cristianos débiles. No, es una enfermedad congénita que todos heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva,
y con la cual nacimos, creados a la imagen y semejanza de Dios, inocentes y justos al principio. Nuestros padres cayeron de la justicia original y llegaron a ser pecadores y corruptos. Y desde aquel día hasta hoy, todos los hombres y mujeres han nacido a la imagen de Adán y Eva caídos y heredan un corazón y una naturaleza con inclinación hacia el mal. Por un hombre entró el pecado al mundo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Somos por naturaleza hijos de ira. La mente carnal es enemistad contra Dios, porque dentro del corazón de los hombres, naturalmente como de una fuente, salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los homicidios y cosas similares. El infante más hermoso que haya nacido en este año y viene a ser el rayito del sol de una familia, no es, como su madre quizás cariñosamente lo llame, un angelito, ni un bebito inocente, sino un pequeño pecador. ¡Ay! Acostado sonriendo y balbuceando en su cuna, esta tierna criaturita tiene en su corazón las semillas de todo tipo de maldades. Basta con observarlos cuidadosamente mientras crece en estatura y su mente desarrolla, para detectar una incesante tendencia hacia lo egoísta y lo malo, y un alejamiento de aquello que sea bueno. Verá en los brotes y gérmenes del engaño, del mal carácter, egoísmo, egocentrismo, obstinación, codicia, envidia, celos, pasión, lo cual si se le deja expresar, crecerán con lamentable rapidez. ¿Quién enseñó al niño estas cosas? ¿Dónde las aprendió? Solo la Biblia puede contestar estas preguntas. De todas las cosas necias que los padres suelen decir acerca de sus hijos, no hay otra peor que el dicho común: en el fondo, mi hijo tiene un buen corazón. No es lo que debiera ser, pero es que ha caído en malas manos. Las escuelas públicas son lugares malos. Los tutores descuidan a los niños. No obstante, en el fondo, el niño tiene él tiene un buen corazón. Desgraciadamente, la verdad es exactamente lo contrario. La primera causa de todo pecado radica en la corrupción natural del corazón del niño, no en la escuela. Vámonos, hermanos. ¿Qué piensan de esto? Hermano Jesús. Creo que si uno cae en convicción por el pecado, no puede llegar a ser salvo. Entonces, cuando uno realmente reconoce que es pecador, es cuando el Señor Jesucristo hace su obra maravillosa en nosotros. ¿Sí? Y ahorita recordando un poquito el tema anterior, muchas veces hacemos pecados de omisión. Por ejemplo, el otro día estaba en una reunión y alguien hizo un comentario a mis espaldas. Entonces yo volteé a ver quién me ha hecho comentario. Pero esa misma persona se dio cuenta que yo volteé y me dice, oye, que no estuviéramos en otra parte o algo así. Entonces, ¿qué dice? Dije, mi actitud me molestó. O sea, el comentario no era para mí en realidad, pero mi actitud en que no volteé a ver de qué se trataba, entonces la ofendió. Y me hizo comentario. Entonces, ese es un pecado de omisión, porque yo volteé sin el afán de molestarla, pero pues ahí a esa persona que hay. No sé si me expliqué tantito. Muchas veces hacemos cosas que de una forma no malintencionada, pero de forma muy Creo que eso es, yo creo que el pasaje que me viene a la mente es Santiago. Dice, todos muchas veces ofendemos, muchas veces y de muchas maneras. Y habla en el contexto de la lengua, hermanos. Y Santiago tiene mucho que decir, porque acuérdense, Santiago va a decir que la lengua es un mundo de maldad. Y una de las cosas en que todos fallamos muchas veces es en eso. Ok, déjame continuar y quiero hacer otra discusión en esto. Amplitud del pecado. Déjame chance, hermano Juan. Yo sé que a usted le gusta participar, pero aquí hay más personas que necesitamos conocerles la voz.
Ok, entonces vamos a pedir que los que no les conocemos la voz, les podamos conocer la voz. Amplitud de pecado. En cuanto a la amplitud de esta vasta enfermedad moral del hombre llamada pecado, tengamos cuidado de no equivocarnos. La única base segura es la que nos dan las Escrituras. Todo designio de los pensamientos del corazón es malo por naturaleza y lo es continuamente. Génesis 6:5. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17:9. El pecado es una enfermedad que satura y compromete cada parte de nuestra constitución moral y cada una de nuestras facultades mentales. La comprensión, los afectos, los poderes para razonar, la voluntad, están todos infectados en menor o mayor grado. Aún la conciencia está tan ciega que no se puede depender de ella como un guía seguro y puede llevar al hombre a hacer tanto lo malo como lo bueno, a menos que esté iluminado por el Espíritu Santo. En resumen, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana en nosotros. La enfermedad puede estar oculta bajo una delgada capa de cortesía, buenos modales y un decoro exterior, pero se encuentra profundamente arraigada en el ser. Admito totalmente que el hombre tiene muchas facultades positivas y nobles y que muestra una inmensa capacidad de las artes, en las ciencias y en la literatura. Pero el hecho sigue en pie. En cuanto a las cosas espirituales, el hombre está completamente muerto y no tiene conocimiento, ni amor, ni temor natural de Dios. Sus mejores cualidades están tan entretejidas y mezcladas con corrupción que el contraste solo evidencia claramente la verdad y la extensión de la caída. Nos muestra que una y las mismas criaturas es en algunas cosas tan superior y en otras tan baja, tan grande y no obstante tan pequeña, tan noble y sin embargo tan mala, tan grandiosa en su concepción y ejecución de cosas materiales y, no obstante, tan arrastrada y tan degradada en sus afectos. Capaz de planificar y construir edificios como los de Karnak y Luxor en Egipto y el Partenón en Atenas, y no obstante adorar a dioses y diosas viles, aves, bestias y seres que se arrastran. Capaz de producir obras trágicas como las de Sófocles e historias como la de Tucídides, y no obstante ser esclavo de vicios abominables como los descritos en el primer capítulo del epístola a los romanos. Todo esto es un complicado rompecabezas para los que se burlan de la palabra escrita de Dios y de los eruditos bíblicos. Pero es un nudo que podemos desatar con la Biblia en nuestras manos. Podemos reconocer que el hombre tiene en sí todas las marcas de un templo majestuoso, un templo en el que alguna vez moraba Dios, pero que ahora está en ruinas. Un templo en el que una ventana destrozada aquí, una puerta allá y una columna más allá todavía dan una idea de la magnificencia de su diseño original, pero un templo que ha caído de su apogeo, de un extremo al otro y que ha perdido su gloria. Y por eso decimos que nada soluciona el complicado problema de la condición del hombre, sino la doctrina del pecado original o de nacimiento y los devastadores efectos de la caída. Ahora, pausa aquí, hermanos. ¿Se da cuenta? A esto es a lo que se referían los reformadores con el pecado original. El pecado que nacemos, el pecado que heredamos y que corrompe todo eso. Eso es a lo que ellos se referían. Y por eso aquí el hermano, o de nacimiento, le llama pecado de nacimiento. Ahora, déjeme avanzar. Recordemos además esto, que cada parte del mundo da testimonio del hecho de que el pecado es la enfermedad universal de toda la humanidad. Busquemos por toda la tierra, de este a oeste, de polo a polo, busquemos por toda la nación de todo tipo de clima, en los 4 puntos cardinales de la tierra. Buscamos en cada rango y clase social en nuestro país, desde el más elevado al más bajo, y en cada circunstancia y condición. La conclusión siempre será la misma. Las islas más remotas en el Océano Pacífico, completamente separadas de Europa, Asia, África y América, más allá del alcance del lujo oriental, y las artes y la literatura del occidente, islas habitadas por gente que no sabe de libros, dinero, la fuerza del vapor ni de la pólvora. En estas islas siempre se han encontrado al descubrirlas que había entre sus pobladores las formas más viles de lujuria, crueldad, engaño y superstición. Si los habitantes no han sabido ninguna otra cosa, siempre han sabido cómo pecar. En todo lugar, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Por mi parte, no sé de una prueba más contundente de la inspiración de Génesis y del registro de Moisés acerca del origen del hombre que el poder, la extensión y la universalidad del pecado.
reconozcamos que la humanidad surgió de una pareja y que esa pareja cayó, como nos lo dice Génesis 3, y que el estado de la naturaleza humana en todas partes es fácilmente comprensible. Neguémoslo, como lo hacen muchos, y nos encontraremos inmediatamente envueltos en dificultades inexplicables. En una palabra, la uniformidad y universalidad de la corrupción humana dan respuestas a los ejemplos más difíciles de explicar de las enormes dificultades de la infidelidad. El pecado en la vida del creyente. Ahora ya vamos a hablar del pecado en el creyente, Después de lo dicho, estoy convencido de que la prueba más grande de la extensión y el poder del pecado es lo pertinaz que es en aferrarse al hombre, aún después de que éste se ha convertido y es el objeto de las operaciones del Espíritu Santo. Según el lenguaje del noveno artículo, esta infección de la naturaleza permanece aún en los que están regenerados. Tan profundas son las raíces de la corrupción humana que aún después de que nacemos de nuevo, hemos sido renovados, limpiados, santificados, justificados y hechos miembros vivos de Cristo. Estas raíces siguen vivas en el fondo de nuestros corazones. Y como la lepra en las paredes de la casa, nunca nos libramos de ellas hasta que la casa terrenal de este tabernáculo se haya disuelto. Sin lugar a dudas, el pecado en el corazón del cristiano ya no domina. Está controlado, mortificado y crucificado por el poder expulsivo del nuevo principio de gracia. La vida del creyente es una vida de victoria, no de fracaso. Pero las mismas batallas que hay en su seno, la lucha que ve que tiene que librar diariamente, el celo continuo que tiene que ejercer sobre su hombre interior, el conflicto entre la carne y el espíritu, los quejidos que nadie, fuera de los que lo han vivido, conocen, testifican de la misma gran verdad. Todos muestran el enorme poder y vitalidad del pecado. Ciertamente debe ser poderoso en ese enemigo que, aunque esté crucificado, sigue vivo. Feliz es aquel creyente que lo comprende y mientras se regocija en Cristo, no confía para nada en la carne y por lo tanto dice: gracias a Dios nos da la victoria. Nunca se olvida de estar en guardia y orando para no caer en tentación. Pausa, hermanos. ¿Qué piensan de aquí? ¿Dudas, comentarios de esta sección? Carlos. Antes, por ejemplo, pecabas o hacías algo y ibas con la corriente, o sea, te era normal. Pero ahora que sabes la diferencia y que aún así a veces caes o haces algo y pausa, dices, porque sabes lo que estás haciendo realmente. Ya no es como antes que te valía, ahora ya estás consciente de lo que estás haciendo y cierto, aunque se te vayan a veces las patas o como quieras, conscientemente luego ya dices, no era por ahí la cosa o la regué. Igual vas a Señor, perdón, o sea, pero ya lo hiciste, pues. Pero es la diferencia de antes de subir por la corriente a ya saber y estar en contra de la corriente. Amén. Amén. Ahora, hermanos, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante discutir y hablar de estas cosas? El hermano Wright va a decir, es que si no tenemos realmente este entendimiento del pecado, vamos a estar creyendo en un mundo de fantasía que no existe. Hermanos, yo creo, ¿verdad? Voy a hablar por mí. Dios me ha salvado. Yo creo que he nacido de nuevo, pero lucho con el pecado, lucho con la carne. Y a veces, hermano, de veras, a veces yo pienso, pero soy pastor, ¿verdad? Pero soy maestro de Biblia, ¿por qué ando pensando estas cosas? ¿Por qué quiero ahorcar a esa gente? De veras, Señor, y entiende, y de nuevo, el hermano quiere que entendamos esto, porque de nuevo, si tenemos una perspectiva que no es bíblica del pecado, hermanos, no vamos a proceder a la verdadera santidad. Y eso es lo que necesitamos. Entonces, y lo que está diciendo es, un cristiano sabe que eso es cierto, sabe que luchamos. Hermano Guillermo, ¿usted quería decir algo?
Y la semilla da su fruto como pecados, porque pecados y pecados es cosa diferente. El pecado es que ya llevamos, ya en sí, ya está en nosotros, ya lo podemos sacar, hasta que vivimos. Así es, así es. Hermana Socorro, Leo, Jazmín. Yo lo digo así como vivíamos como animales, o sea, hacíamos y no nos regresábamos y así seguíamos de frente. Ahora no, a mí me pasa seguido, porque con eso, la gente a mí me agarra la vida de la de y de repente para que y así me diga, ¿quién eres tú para decir esto? Mírate. Y me retrajo y le digo, parecía y le digo, wow, porque más pero gracias a Dios que el Espíritu Santo nos viene, nos agarra, ahora no te la busques y no sueltes. Ahora es lo mismo, lo venía del pueblo, tenía el interior, y bien para yo con mi hermana y bien para casa y ahora que no estoy por una bomba para vos. Y no puedo con mi familia, no más parece a mí no me gusta eso. Lo dice, ahorita te voy a acechar, te vas a dar cuenta. Están agarrados por los dos. Ella no quiere allá, no es ciudadana, no tiene nada que hacer, le hace pedazos a los ciudadanos. Entonces, me quedé en donde se salió del grupo. Porque ella votó por Trump y que es una racista, que es una carne, entonces se salió y lo que no vas a poner nada. Yo no voy a poner nada. Sí. Seguir el juego a lo que no es. Ya no podemos decir que vamos a hacer eso, porque ya, Sí, sí, amén, amén. Espérame, hermano, dele chance para a mi esposa. Yo estaba pensando en la relación que existe en lo que dijiste con la palabra de Dios, porque ¿cómo saber que somos pecadores si no lo dice la palabra? Entonces, creo que ese es un punto clave, porque a veces pecamos y ni sabemos que está mal, pero ya cuando llegamos a la escritura, pues es claro, ¿no?, que pecamos. Amén. Porque mucha gente puede considerarse buena, que pues ella sí es pecador como todos, pero justificándose. Pero cuando te sientas y miras a la luz de la palabra, somos miserables, sucios. Amén. Y como me gusta mucho cómo lo escribe el hermano, como una enfermedad, porque permea así todo el ser. Amén, amén. Bien, hermano Guillermo. Ayer en el trabajo fumo mucho constante. Uno fuma mota y ya la distrae. Ya digo, yo le leí y ya hecho también. Y eso, no me parece muy serio, ¿ok? Pero otro que entró que fumaba cristal se le daba así, en serio, y me puso, y ya no fumo mucho, pero salió. Y otro que, puras películas. Sí, hermano. Un brother que tuvo metido en música de banda y de todo, y era dentista. Sí. Yo lo pongo así, Ahora, ya que tocó ese punto, déjeme avanzar. En el asunto del ofensivo del pecado, porque a veces las personas dicen, no, eso a mí no me ofende. Oh, eso a mí no me afecta. Hermano, no voy a decir, voy a leer ya, porque tengo muchas ilustraciones de esto. El ofensivo del pecado, en cuanto a la culpabilidad, vileza y lo ofensivo del pecado a los ojos de Dios, mis palabras serán pocas. Digo pocas con conocimiento de causa. No creo, según la naturaleza de las cosas, que el hombre mortal pueda percibir lo tremendamente ofensivo del pecado a los ojos de aquel que es santo y perfecto, con quien tenemos que tratar. Por otro lado, Dios, como ser eterno que no tome necedad en sus ángeles y en cuya presencia los mismos cielos no son limpios, Él es el que lee los pensamientos y los motivos, al igual que las acciones, y requiere verdad en nuestro interior. Por otro lado, nosotros, pobres criaturas ciegas, hoy aquí y mañana no, nacidos en pecado,
rodeados de pecados, viviendo en un ambiente constante de debilidad, enfermedad e imperfección, no podemos dar forma más que a los conceptos más inadecuados de lo aberrante que es el mal. No tenemos ni línea ni unidad de medida con las cuales conocer sus dimensiones. El ciego no puede ver una diferencia entre una obra maestra de Tiziano o Rafael y el rostro de la reina en el mural del pueblo. El sordo no puede distinguir entre el sonido de un silbato y el órgano de una catedral. Aquellos animales cuyo olor nos resulta tan ofensivo no tienen idea de que son perjudiciales y no se afectan entre sí. Yo creo que el hombre caído, no puede tener una idea cabal de lo vil que es el pecado a los ojos de aquel Dios cuya obra es absolutamente perfecta. Perfecta aún si la vemos a través de un telescopio o un microscopio. Perfecta en la formación de un gran planeta como Júpiter, con sus satélites sincronizados al segundo, mientras gira alrededor del Sol, y en la formación del insecto más pequeño que camina en nuestros pies. Pero de cualquier manera, implantemos firmemente en nuestras mentes que el pecado es esta cosa abominable que yo aborrezco. Refiriéndose a Dios dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Que la transgresión más leve de la ley de Dios nos hace culpables de todos. Que el alma que pecare esa morirá, que la paga del pecado es muerte, que Dios juzgará los secretos de los hombres, que el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, que los malos serán trasladados al Seol e irán estos al castigo eterno, que no entrará en ella la ciudad celestial ninguna cosa inmunda. Por cierto, estas son tremendas palabras cuando consideramos que están escritas en el libro de un Dios, quien es todo misericordia. Después de todo, no hay prueba de lo serio del pecado que sea más sobrecogedora e irrefutable como la cruz y la pasión de nuestro Señor Jesucristo y toda la doctrina de su sustitución y expiación. Terriblemente negra ha de ser esa culpa por la cual, note aquí, solo la sangre del Hijo de Dios podía satisfacer. Pesada debe ser la carga del pecado humano que hizo gemir a Jesús y sudar gotas de sangre en agonía en Getsemaní y clamar desde el Gólgota, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estoy convencido de que nada nos asombrará tanto cuando despertemos en el día de la resurrección como la vista que tendremos del pecado y del conocimiento retrospectivo que tendremos de nuestras innumerables faltas y defectos. Nunca, hasta la hora cuando Cristo venga por segunda vez, comprenderemos totalmente lo pecaminoso del pecado. Bien podría decir George Whitefield, el himno en el cielo será lo que Dios ha hecho, lo engañoso del pecado. Queda un punto por considerar sobre el tema del pecado que no puedo pasar por alto. Ese punto tiene que ver con lo engañoso que es. Es un asunto de importancia primordial y me aventuro a pensar que no recibe la atención que merece. Podemos ver este engaño en lo increíblemente propenso que es el hombre a considerar al pecado menos pecaminoso y peligroso de lo que es a los ojos de Dios, y su pronta disposición por restarle importancia, excusarse por él y minimizar su culpa. No es más que uno pequeño. Dios es misericordioso. Dios no va al extremo de tomar nota de lo que uno hace mal. Nuestra intención es buena. Uno no puede ser tan quisquilloso. Ay, ¿dónde hace tanto daño? No hacemos más que lo mismo que hacen los demás. ¿A quién no le resulta familiar este tipo de lenguaje? Podemos verlo en las listas de palabras y frases lindas que han acuñado los hombres a fin de describir cosas que Dios llama lisa y llanamente perversas y una ruina para el alma. ¿Qué significan expresiones como de vida fácil, alegre, alocado, inseguro, desconsiderado, indiscreto? Muestras que los hombres tratan de engañarse a sí mismos y de creer que el pecado no es tan pecaminoso como Dios dice que lo es y que no son tan malos como realmente son. Podemos verlo en la tendencia, aún de creyentes, de permitirle a sus hijos conductas cuestionables y de ignorar el resultado inevitable del amor al dinero, de jugar con la tentación y de sancionar a los transgresores sin el debido rigor.
Me temo que no comprendemos suficientemente la extrema sutileza de la enfermedad de nuestras almas. Somos demasiado prontos a olvidar que la tentación de pecar raramente se nos presenta en su verdadera realidad, diciendo: soy tu enemigo mortal y quiero arruinarte eternamente en el infierno. ¡Oh, no! El pecado nos llega como Judas, con un beso, y como Joab, con una mano extendida y palabras halagadoras. El fruto prohibido le parecía bueno y deseable a Eva, no obstante, le echó fuera del Edén. Caminar tranquilamente en la azotea de su palacio le pareció inofensivo a David, pero terminó en adulterio y homicidio. El pecado raramente parece pecado al principio. Estemos en guardia y oremos, no sea que caigamos en la tentación. Podemos darle a la impiedad nombres bonitos, pero no podemos alterar su naturaleza y carácter a los ojos de Dios. Recordemos las palabras de San Pablo: exhortad los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es una oración sabia en nuestra letanía la que dice: de los engaños del mundo, la carne y el diablo, líbranos, buen Señor. La autodegradación. Y ahora, antes de seguir adelante, quiero mencionar brevemente dos pensamientos que parecen surgir con fuerza irresistible de este tema. Por un lado, le pido a mis lectores que observen las razones profundas que todos tenemos para humillarnos y degradarnos a nosotros mismos. Sentémonos a la figura del pecado que nos presenta la Biblia y consideremos que criaturas tan culpables, viles y corruptas somos todos a los ojos de Dios. ¿Cuánta necesidad tenemos todos del cambio del corazón llamado regeneración, nuevo nacimiento, conversión? Qué masiva es la debilidad e imperfección que se aferra al mejor ser humano en su mejor expresión. Qué solemne es el pensamiento que dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué razón tenemos de clamar como el publicano cada noche de nuestra vida cuando pensamos en nuestros pecados de omisión, al igual que los de comisión? Dios, sé propicio a mí, pecador. Qué admirablemente encajan las confesiones de todos los cristianos profesantes. Qué divinamente adecuado es el lenguaje para los hijos de Dios que el libro de oraciones pone en la boca del cristiano antes de acercarse a la mesa de comunión. El recuerdo de nuestras malas acciones no son gravosos. La carga es intolerable. Ten misericordia de nosotros, Padre muy misericordioso. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perdónanos por todo lo pasado. Cuán cierto es que el santo más santo es en sí un miserable pecador y necesitado de misericordia y gracia hasta el último momento de su existencia. De todo corazón apoyo aquel pasaje en el sermón sobre justificación de Hooker que comienza diciendo: consideremos las mejores cosas y las más santas que hacemos. Nunca estemos más comprometidos con Dios que cuando oramos. No obstante, muchas veces cuando oramos, ¿cómo nos distraemos? Qué poca reverencia demostramos hacia la gran majestad de Dios con quien hablamos. Qué poco remordimiento sentimos por nuestras propias maldades. Qué poco gusto sentimos de la influencia de sus tiernas mercedes. ¿No sucede que muchas veces no estamos deseosos de comenzar como lo estamos de terminar? Como si al decir Él, invócame, nos hubiera dado una tarea muy difícil. Lo que le digo puede parecer algo extremo. Por lo tanto, que cada uno juzgue como lo indique su propio corazón y no de ninguna otra manera. Haré solo una demanda. Si Dios se diera ante nosotros, no como Abraham, si hubiera podido encontrar 50, 40, 30, 20, aún 10 buenas personas en la ciudad, por ellas esa ciudad no sería destruida. Y en cambio nos hiciera una oferta así de grande. Busquen en todas las generaciones de hombres desde la caída de nuestro padre Adán. Encuentren un hombre que haya surgido de él, que haya sido puro sin mancha alguna, y por acción de ese único hombre ningún ser humano ni ángel sufrirá los tormentos separados para ambos. ¿Les parece que ese rescate para librar a hombres y ángeles podía encontrarse entre los hijos de los hombres, cuyas mejores cosas tienen algo en ellas que hay que perdonar? Este testimonio es verdadero. Por mi parte estoy convencido de que cuanta más luz tenemos, más vemos lo pecaminoso que somos. Y cuanto más nos acercamos al cielo, más estamos revestidos de humildad.
En cada era de la iglesia encontramos que es cierto, si estudiamos biografías, que los santos más eminentes, hombres como Bradford, Rutherford, McChain, veremos que invariablemente han sido los hombres más humildes. ¿Qué piensan aquí, hermanos? Pausa, ¿qué piensan aquí? Ya casi estamos por terminar. ¿O quieren terminamos? Ya casi va la predicación. Dice, creo que ya estamos en sus últimas hojas. Ok, bueno, no vamos a terminar las 4. Ok, seamos agradecidos por la gracia. Por otro lado, pido a mis lectores que observen cuán profundamente agradecidos debemos estar por el glorioso evangelio de la gracia de Dios. Existe un remedio revelado para la necesidad de un hombre, un remedio tan ancho, amplio y profundo como la enfermedad que padece. No hemos de temer mirar al pecado y estudiar su naturaleza, origen, poder, extensión y vileza, si miramos al mismo tiempo el remedio todopoderoso que nos ha sido provisto en la salvación que hay en Jesucristo. Aunque ha abundado el pecado, la gracia ha abundado mucho más. Sí, en el pacto eterno de redención y en el mediador de ese pacto, Jesucristo es el justo y perfecto hombre en una sola persona. En la obra que hizo al morir por nuestros pecados y resucitar para nuestra justificación, y en los oficios que cumple como nuestro sacerdote, sustituto, médico, pastor y abogado, en la sangre preciosa que derramó, la cual puede limpiar todo pecado en la justicia eterna que trajo, en la intercesión perpetua que hace por nosotros como nuestros representantes a la diestra de Dios, en su poder de salvar para siempre al peor de los pecadores, su disposición de recibir y perdonar a los más viles, su prontitud por cargar a los más débiles, en la gracia del Espíritu Santo que planta en los corazones de su pueblo, renovado, santificado y haciendo que las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas. En todo esto, qué bosquejo tan breve es, en todo esto, digo, hay un remedio pleno, perfecto y completo para la enfermedad aborrecible del pecado. Terrible como es indudablemente el concepto correcto del pecado, nadie debe desmayar ni desesperarse, siempre y cuando tenga al mismo tiempo un concepto correcto de Jesucristo. Con razón ese anciano Flavel finaliza muchos de los capítulos de su admirable libro, Fuente de Vida, con las emocionantes palabras: bendito Dios por Jesucristo. Al llevar este tema poderoso a una conclusión, siento que apenas he tocado la superficie. Es un asunto que no puede ser tratado a fondo en un escrito como este. El que quiera verlo tratado completa y exhaustivamente tiene que recurrir a estudios de teología experimental como Owen, Burgess, Manton, Charnock y otros gigantes de la escuela puritana. Sobre temas como este no hay escritores que puedan compararse a los puritanos. Solo me resta destacar algunos asuntos prácticos que toda la doctrina sobre el pecado deben ser tratados en la actualidad. Quiero decir, en primer lugar, que un subconcepto bíblico del pecado es uno de los mejores antídotos, note aquí, contra el tipo de teología vaga, imprecisa, nada clara, borrosa, indefinida, que es tan dolorosamente común en la actualidad. Ahora déjeme nada más, como ya estamos en lo último, déjeme subrayarlo. No, es que sí todavía falta. Bueno, vamos a quedarnos ahí. ¿Ok? Ahora sí, comentarios, hermanos. Últimos comentarios para cerrar. Hermana Margarita. Sí. Pues yo como abogada, ya sea que llega alguien a mandatar, entonces yo siempre les digo, mi palabra primero les doy, aquí como al médico, el abogado, la verdad. Y para saber por dónde me voy a ir, porque obviamente también es un mentir. Porque si eres inocente, pues vamos a ir por lo correcto. Pero si no eres inocente y me estás pidiendo, pues tengo que buscarle por donde parte, ¿no? Entonces le pasa un caso, el muchacho me habla, todo, la situación. Y digo, mira, vamos a hacer así. Cuando le hice una película de lo que vamos a hacer, se me cruzaron los cables. Digo, espérate, déjame ver qué vamos a hacer. Todo mi situación, yo digo, pero no fue, o sea, me sentí como la película de ese mentiroso. O sea, no puedo continuar, no puedo hacer las cosas. Yo era lo que hice. Mientras no podía
Hermana, y de nuevo, es parte de lo que dice aquí. Y hermanos, yo creo que todos, y esa es una de las consecuencias naturales. Lo más cerca que estamos de Dios, lo más que vemos nuestra naturaleza y nuestras acciones. En verdad, entonces, hermanos, esto en verdad nos lleva a pensar mucho. Hermanos, cuando ayer termino con esta ilustración, yo me acuerdo de un alumno. Yo estaba en mi primero o mi segundo año. Y una vez un alumno estábamos ahí en la música, y era música, esa música horrible de reggaetón, ¿no? Diciendo un montón de cosas inmorales y sexuales y todo eso. Y así que yo estaba incómodo, ¿no? Y él nos dijo, yo lo recuerdo, fíjense, yo le digo, a mí esas cosas ya no me hacen daño. Y nos fuimos, pero hermano, yo me quedé con eso. Esas cosas ya no me hacen daño. Hermanos, yo no sé dónde está ese muchacho. No terminó, lo expulsaron del instituto, salió de su iglesia, andaba vendiendo droga y yo no sé dónde está él. Eso es, hermanos, eso es para mí una lección de vida. Cuando los cristianos andan diciendo, no, a mí, ver esas películas no me hace daño. Escuchar esa música no me hace daño. Estar con ese tipo de personas así como, no, yo puedo estar en una fiesta y todos están tomando, fumando y a mí no me hace daño. Yo creo, como dice aquí, que nos engañamos. Que nos engañamos. Y es lo que dice tu hermano Ryan. Lo más impreciso, vago y todo eso, las consecuencias que va a tener, hermanos. Las consecuencias que va a tener. Y de nuevo, creo que es importante. Entonces, últimos comentarios, hermano Guillermo. Como que ya le conocimos la voz al hermano Guillermo. Ahora que se enteró mi hijo, que hace amigo, y con mi hijo, lo mismo, con una junta de cristianos. Es un compromiso, la forma para. Sí. ¿Sí? ¿Carlos? Lo que acaba de decir eso de la música, eso, para que voy a cargar, porque hay veces que yo voy en trailer manejando, y pues básicamente, literalmente yo soy a mí. Voy en el trailer y realmente escucho música y todo, porque he contado, todavía no siento el gozo con las alabanzas y eso no me nace, contrario, a veces me da más sueño, a veces pongo música y lo que sabe es que si la voy escuchando es que me prende el radio. Y dice que no me afecta, sí afecta, parece que no, pero cuando uno piensa ya traes tus pensamientos, ya estás. Y de eso te gusta saber, si nomás iba, así nomás yo había las cosas y esto y lo otro, sí afecta. Amén. Jazmín y hermano David. Justamente hoy estaba escuchando un devocional que mandó la hermana Lupita de Aviva Nuestros Corazones, y la hermana decía que el inicio de un avivamiento comienza por el reconocimiento de nuestro pecado, de cómo somos, y entonces el Señor va a ayudarnos para avivarnos, ayudarnos a salir. Sí. Hermano David. Yo creo que en lo personal, pienso que es de gran utilidad para el creyente el conocer el pecado y la lucha constante con la que siempre, conscientes de que siempre vamos a estar en una lucha constante en contra del pecado. Y cuando yo era adolescente, yo nací en un hogar cristiano, crecí en un hogar cristiano. Sin embargo, había muchas cosas que yo no entendí en cuanto al pecado. Y yo recuerdo que cuando era adolescente, muchas veces me sentí condenado y que jamás iba a poder ser cristiano, precisamente por una lucha constante del pecado. Y me sentía constantemente condenado y constantemente derrotado y constantemente que no iba a poder vivir una vida cristiana. Y muchas veces lo platiqué con muchas personas y con muchos cristianos queriendo buscar y habiendo desesperado buscar salir de mi situación pecaminosa. Y cuando el ver eso, me gusta cómo lo está describiendo eso.
y sinceramente digo que cuánto me hubiera gustado esto, haberlo aprendido y empezar a desmenuzarlo y entenderlo y comprenderlo, muchas de estas cosas de mucho tiempo atrás. Creo que mi lucha conscientes de lo que es el pecado, yo creo que ya entonces decimos, entonces es algo que con lo que yo voy a tener que luchar y ya con la conciencia concreta de que voy a estar en lucha y despierto y alerta contra el pecado. Porque yo recuerdo mis tiempos mozos hace poquito y realmente me sentía muy mal, pues, o sea, y yo decía, ya no, esto no va a poder. Y decía, entonces nunca se va a acabar esta lucha, nunca va a haber, yo quiero que esto ya termine mi lucha con él. Y yo creo que no solamente es conocer el pecado, sino también la gracia. Amén. Entonces, que va en conjunto con la gracia. Es el pecado una lucha con el pecado que va a estar uno consciente y alerta contra eso, pero también la gracia que está ahí, que permanece, que es constante y es en la que yo me puedo afianzar y agarrar para volver a luchar contra el pecado, o luchar contra mí mismo, contra mis pensamientos y mi carne. Y entonces poder vivir una vida. Amén. Amén. Usted ya se me quiere adelantar al siguiente capítulo, ¿verdad? Porque es lo que va a decir el hermano. Sí es una lucha, pero nunca es una lucha que depende de nuestras fuerzas, que es completamente de nuestro tiempo, nuestro horario. Y hermanos, yo sé que si quieren seguimos discutiendo, pero ya es hora, ¿ok? Ustedes dicen. Conclusión, el pecado no se lucha, el pecado se huye, y se dice de vestir de toda la armadura, no más de... Sí, yo creo que hay situaciones que no hay que luchar, hay que huir. Pero hay situaciones donde... Si puedo, si lo domino, si es, no, finalmente cuentas, Sí. ya estás en medio de todo eso. Sí. Sí, pero yo diría, no sé, algo que me urge, bueno, algo que yo siento que a nuestros hijos, pero que sí a los jóvenes de nuestra iglesia, a los adultos, pero mucho más los jóvenes, que vayan entendiendo que esta es una lucha real, pues, y que no van a ser, que por parte de nosotros los adultos, estamos ahí para soportarlos. Amén. Y que ellos puedan estar conscientes. Dijo, sí. Mi hermano. Pues sí, pues de que tenemos que seguir luchando. Sí, hermanos, sí. Ahora, permítame, ya que tocó el hermano David este punto. Hermanos, esto es una cosa que necesita pasar en la iglesia. Muchas veces nos escandalizamos de cosas. Pero hermano, de nuevo, y eso es lo que decía el hermano Ryan, porque muchos estamos pensando que debemos llegar a un lugar de perfección donde nunca batallamos. Eso no existe, esto es ilusión. Y de nuevo, en la iglesia tenemos que tener cuidado con eso. Y acuérdense que también por eso es una de las cosas que me gustan mucho los discipulados de pequeños grupos. Porque con una relación profunda, hermanos, uno puede llegar a ser honesto y transparente y ayudarse. Y eso es la esencia del crecimiento. Hermanos, escuchamos a los jóvenes. Pero a veces nos escandalizamos y a veces los vamos queremos escuchar, hermanos, Jesús se dice. Y uno tiene que ser paciente con ellos. Y de nuevo, tenemos que tener cuidado. Yo la verdad le digo una aplicación aquí. Hay que tener cuidado con escandalizarse. ¿Verdad? Con esas cosas. Bien, hermano Juan. Debemos de acuerdo a la lectura que hemos visto y que estamos viendo, tenemos eso como que también debemos de reflexionar en lo que estamos dando esta economía, digamos, debemos reflexionar de pecado, que muchas veces nos asedia
como es para el mundo, es un mensaje de placer. Fíjate, con toda la menstruación, estamos del mar. ¿Qué es donde está el mar? Simplemente que nosotros muchas veces no captamos muchas veces las cosas, pero cuando estamos viviendo ya en Cristo, estamos muchos de nosotros, debemos de tomar en cuenta todo este mensaje que nos está dando esta persona. Aparte de eso, quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa con los niños que nacen sin enfermedad? Nacen con pecado, pero puede ser también la situación de ellos, porque no solamente Uy, hermano, esa es una pregunta bien difícil, para contestar en 2 minutos. Sí, yo hermano, la Biblia dice que son pecadores. Ahora hermano, esa pregunta se aplica a niños con síndrome, niños autistas, niños con diversos, el autismo tiene un montón de espectros, ¿no? Lo que hay que entender es esto, y algo que creo que la cosa que más podemos decir es la palabra de Dios puede llegar a sus corazones. Y no podemos entender lo que pasa en sus mentes. Y no podemos juzgarlos por lo que pasa en sus mentes. Pero el Evangelio, lo que cambia sus vidas. Y después puedo traerles un testimonio de un muchacho en Aguascalientes que tiene autismo. Y es un muchacho, es un joven ya ahora adulto que fue salvo. Y él explica su testimonio. Entonces, pero despuésito. ¿Ok? Bien, hermanos, se acabó el tiempo aquí. Déjenme orar y terminar. Señor, te damos gracias y en verdad, ¿cómo no sentirnos humillados? Y Señor, hay un sentimiento dulce y amargo, un sentimiento amargo porque realmente el pecado, Señor, invade toda nuestra vida y constantemente. Y Señor, perdónanos y ayúdanos. Ayúdanos en verdad porque no siempre vemos el pecado con gravedad. Y no siempre vemos el pecado con la dificultad. Pero también, Señor, algo dulce que vimos hoy y que vamos a ver en los siguientes capítulos es que nunca nos has dejado a la aventura. Cuando la humanidad estaba en la más terrible oscuridad, nació el Hijo de Dios. Y como decía, como me gusta mucho el cuento que les conté en el día de campo. El Hijo de la Luz. El Hijo del Rey, el que es la luz, vino a este mundo de oscuridad para ayudarnos y darnos esa gracia. Y Señor, la Biblia nunca nos enseña que vamos a llegar a un nivel espiritual donde nunca vamos a dejar de luchar, no. Pero la Biblia nos promete mucha esperanza. Y nos pone, y Pablo constantemente dice, dejando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Y Señor, esta es una lucha que vale la pena. Esta realmente es una lucha de vida que vale la pena. Dice el escritor de Hebreos, despojándonos del pecado que nos asedia, corramos con paciencia, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. Ayúdanos, y como expresaba el hermano David, ayúdanos aquí en la iglesia a tener de nuevo una perspectiva bíblica y tener el corazón para ayudar a otros, Señor, con esa lucha. Porque en verdad, yo pudiera decir lo mismo que el hermano. ¿Cuánto hubiéramos querido conocer estas cosas? Ahora ayúdanos, Padre, para que otros que vieron en el mismas situaciones, Señor, encuentren esperanza y la gracia en el Salvador. Ayúdalos, por favor, te lo suplico. Bendícenos, llévanos con bien a nuestras casas. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Dios les bendiga.